Muchas de las empresas lo que esperan es que el contador, yo estoy contratando un contador, ¿ya? Se supone que el contador que estoy contratando sabe de las consecuencias, sabe de la forma correcta de registrar las operaciones para que yo no me vea envuelto en conflictos con los entes reguladores. Como ente regulador está el Servicio de Impuestos Nacionales, la Autoridad de Empresas, el Ministerio del Trabajo. Presume de que todo esto ya lo sabe el contador. Aquí tenemos también un verificador de fiscalizadores. ¿Y esto en qué nos sirve el verificador de fiscalizadores? Sucede que muchas de las empresas que están desarrollando su actividad económica de pronto reciben la visita de un funcionario, a veces es supuesto funcionario, ¿no? Mientras no nos demuestre con una credencial, con un memorándum de asignación de trabajo, suponemos, presumimos que es un servidor público, que es un funcionario de impuestos nacionales, ¿no? Como la misma página de impuestos nacionales, la oficina virtual, nos da esa facultad de poder verificar si ese funcionario o esa persona que ha venido a nombre de impuestos nacionales es un verdadero funcionario de impuestos nacionales. Entonces nosotros podemos realizar la verificación y ahí nos sale el mensaje de error, ¿no? Cuando corresponde a una persona que no pertenece, que no es empleado dependiente o consultor en línea de impuestos nacionales, nos señala advertencia, no es. Porque personas inescrupulosas se apersonan a los negocios a pedir dinero, a intentar sobornar a las empresas, ¿no? Si en algún momento se ven este tipo de irregularidades o este tipo de hechos, bueno, llamen a estos números, consulta tributaria o línea gratuita. Denuncien el acto irregular. No se vean sorprendidos. ¿Ya? Comunicados y avisos. Aquí vamos a poder ver invitaciones para adjudicación para quienes quieren vender algún producto a la administración tributaria. Entonces aquí van a poder ustedes verificar en qué situación está ese proceso de adjudicación. Avisos sobre regularización tributaria. Tenemos tema institucional, ¿no? El organigrama, las gerencias distritales. Nos indica que el directorio, de acuerdo a la ley de creación del Servicio de Impuestos Nacionales, tendría que haber un directorio dentro de la administración tributaria, pero que hoy en día no es un directorio el que está conformado. Quien está asumiendo esa responsabilidad es la presidencia ejecutiva y no a través de un directorio, ¿no? La aduana, de la misma forma. Esta otra página les va a ser de mucha utilidad, servicios al contribuyente. La página izquierda que ven, sobre todo utilizando información, cálculo de obligaciones. En cálculo de obligaciones tenemos la pizarra tributaria. En esta pizarra tributaria nos va a desplegar información de las UFBs, lo que está vigente al día de hoy, al día de mañana. Cuando tengamos declaraciones juradas que no hayamos podido pagar en plazo, nosotros vamos a necesitar de esta información para actualizar la deuda tributaria. Nos da información de la tasa de interés.
¿no? La que está vigente el día de hoy hasta el 31 de diciembre del 2017. ¿no? Tenemos actualización de las UFB mensual. Cuando nosotros tengamos saldo del crédito fiscal a favor nuestro, vamos a utilizar la actualización mensual de las UFBs. Tenemos la actualización trimestral, actualización anual, las multas por incumplimiento de deberes formales y, por último, el salario mínimo nacional vigente a partir del 1 de mayo del 2024. ¿De acuerdo? Nos hemos quedado en esta parte del servicio al contribuyente. Nos ofrece también videos tutoriales. No está de más revisar los videos tutoriales y, bueno, aprovechar la información que tenemos disponibles, ¿no? Sobre todo aquello relacionado al llenado del formulario 200, 400, el formulario 608 o lo relacionado a la planilla tributaria. Bueno, nos va a enviar al canal de YouTube que tiene Impuestos Nacionales y ahí tenemos. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda o pregunta? Algo que no les haya quedado claro en la anterior clase. Licenciado, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Una consulta respecto al representante legal que indicaba, o sea, nos decía que en la gestión 2024 se le ha nombrado como representante legal y la de las otras gestiones no asume la responsabilidad él. Entonces, cuando hay algún proceso que se presenta, ¿a quién tendrían que dirigirse? ¿A los representantes que han sido en las gestiones pasadas? O sea, eso no culmina cuando el representante legal ha renunciado ya. Muy buena la pregunta. Todas las actuaciones que realice la administración tributaria, puede ser también el CEPREC, puede ser el Ministerio del Trabajo, las Cajas Nacional, siempre la van a realizar al representante legal que hoy en día está vigente, que hoy en día asume el cargo. Entonces, el día de hoy es sábado, día inhábil, ¿no? Vamos a suponer de que el día viernes 5 de julio es que están notificando una orden de verificación a la empresa X, pero cuyo representante legal es su persona. Esa actuación la van a realizar hacia su persona de gestiones pasadas. Toda auditoría que realizan es posterior. Una vez que han cerrado el periodo o la gestión o el año, ¿no? Se supone que la información lo tiene a disposición, lo tiene dentro de la empresa y usted hoy en día es responsable para presentar esa información. ¿Sí? En estos casos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Las irregularidades que se han presentado, más habituales, que la empresa no ha notificado a la administración tributaria el cambio de representante legal. Hace un mes o hasta hace un mes estaba como representante legal el señor Juan Pérez, pero hoy en día es la señora Jimena. Y ese cambio no lo han dado a conocer. Y como en los registros tributarios
va a estar figurando el señor Juan Pérez, hoy en día o el día de ayer, viernes 5, día hábil, le van a notificar al señor Juan Pérez. Bueno, ¿qué es lo que va a decir la empresa? No, el señor Juan Pérez no trabaja y no está bien la notificación. Ya. ¿Por qué no han comunicado a la administración tributaria el cambio? Esto amerita una multa sancionatoria. Es obligación del contribuyente comunicar cualquier cambio que sufra en cuanto al nuevo representante legal, en cuanto al cambio de dirección del domicilio fiscal, ¿no? Principalmente. No han notificado esos cambios. Entonces van a ser sancionados con una multa. Ahora, en lo que indicaba su persona, ¿no? Si bien todo lo que es la determinación de adeudo tributario va a estar dirigida hacia la empresa X. Señores, empresa X, cuyos socios son la señora Carla, el señor Víctor, son los socios, y como es la empresa X quien tiene que asumir la responsabilidad de pago con los recursos que tenga. Pueden darse dos situaciones. Una, que la empresa tenga la posibilidad de pagar el adeudo tributario y no existe problema. La otra situación es que la empresa ya no tenga los recursos suficientes para pagar el adeudo tributario. Entonces, va a pedir a Impuestos Nacionales la incautación de sus bienes, ¿no? Hace un momento veíamos en la página que hay ya empresas que están con títulos de ejecución tributaria. No han pagado su adeudo tributario, entonces ahora corresponde las medidas coactivas de cobro. Esas medidas coactivas de cobro inician con la anotación preventiva de bienes. Si tenía una casa a nombre de la empresa y, bueno, no está pagando el impuesto, entonces ya no va a poder vender esa casa. Ya va a estar con la anotación preventiva por parte de Impuestos Nacionales hasta que pague la deuda tributaria. Entonces, pónganle, la empresa X tenía su casa y a nombre de la empresa X, ¿no? No puede pagar la deuda, entonces realiza la anotación preventiva de Impuestos Nacionales. Pasa un tiempo, no han pagado la empresa el adeudo tributario. Luego, Impuestos Nacionales comienza con la incautación del bien inmueble. Posteriormente, procede al remate del bien inmueble. ¿Sí? Pónganse que esa casa vale 100,000 bolivianos y el adeudo tributario está considerado en 120,000. Como ya ha procedido al remate del bien y impuestos ya ha recuperado 100,000 de los 120,000, hay una diferencia de 20,000. Sobre esos 20,000 puede recaer sobre los socios de la empresa o el representante legal inclusive. Y es ahí donde el representante legal tendría que hacer prevalecer, ¿no?, su responsabilidad y mostrar, señores, no me correspondería asumir una deuda, un adeudo tributario de gestiones en las cuales yo no estaba a cargo de la empresa. Yo he ingresado en la gestión 2024 y el adeudo tributario corresponde a la gestión 2020. No llegaría a ser mi responsabilidad.
Entonces, para eso tendría que demostrar su grado de responsabilidad, ¿verdad? Pero esto ya es asumiendo defensa por parte del representante legal. Porque de forma eh, autónoma o de forma tácita, la administración tributaria no lo va a hacer. Lo que persigue la administración tributaria es el pago de la deuda tributaria. No interesa quién lo pague. Para impuestos nacionales es que esa deuda sea conformada y pagada, ¿no? Espero haber respondido su pregunta o si existe alguna duda más. Gracias, licenciado. Está claro, pero también ahora me surge nuevamente una duda. Nos había indicado de que impuestos es el que llega a gravar el bien inmueble y los derechos de los trabajadores, o sea, la gente dependiente, ¿qué sucede con ellos? Muy buena la pregunta. Dentro del Código Tributario existe una jerarquía, un rango sobre el cual tiene que hacerse el proceso de liquidación de la deuda. Dentro de eso, quienes van a pagar primero, o sea, este bien inmueble que tiene la empresa de 100,000 bolivianos, primero tiene que ir a cubrir la deuda de beneficios sociales, la deuda que se tenga con los trabajadores. ¿Ya? Posteriormente, tiene que pagarse todas aquellas deudas que tengan que hayan sido registrados en derechos reales. ¿Ya? Y por último, en tercer lugar, recién está el resarcimiento de la deuda tributaria. Entonces, en toda empresa liquidada, lo primero que se va a pagar van a ser los beneficios sociales, las deudas que se tengan con los empleados. Luego, los bienes con derechos, con garantía real, registrados en derechos reales. Y por último, si sobra algo, ya va a estar para la parte de impuestos nacionales. Esa es la forma en que correspondería la liquidación de los bienes. Ahora, han existido, ¿no?, empresas que han quebrado, los dueños han desaparecido. No sé si han escuchado el caso de la venta de bienes inmuebles por la zona sur de forma irregular. A la persona a la cual han entregado dinero, hoy en día está en la cárcel. Es todo un caso. Son diferentes las situaciones, pero existe un rango de jerarquía para pagar deudas que se tengan, deudas en la parte laboral, con la garantía real, y la deuda tributaria en tercer lugar. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, el día de hoy vamos a pasar hasta las 5, vamos a entrar a nuestro break y luego continuamos hasta las 7, ¿verdad? Bueno, les comparto todos estos temas, sobre todo para que puedan tomar conciencia acerca de la responsabilidad en el registro de las operaciones contables. Lo que es la contabilidad ya son operaciones más mecánicas, ¿no?, de registrar en un balance, en un estado de resultados. Sin embargo, muchas veces no tomamos en cuenta
estas partes primordiales que la vemos en la parte teórica, las cuales nos conllevan a responsabilidades, ¿no? Y que debemos considerar al momento de realizar registros contables, al menos, ¿no? Y esto pasa en muchas empresas. Yo como empresa unipersonal contrato a mi contador, ya, mi contador, que se haga responsable de llevar la contabilidad y de pagar los impuestos y regularizar todos los trámites ante los entes reguladores que correspondan. Ministerio del Trabajo, Caja Nacional, todos esos trámites lo va a hacer el contador porque para eso le pago. Y en la realidad tenemos que muchos contadores no saben o no conocen sus obligaciones con los entes reguladores, entre ellos la Administración Tributaria, la Autoridad de Empresas. No es tan solo registrar las operaciones con hechos económicos. Viene el dueño de la empresa y les dice: señores, he gastado 1,000 bolivianos en las pensiones de mi hijo. Regístralo y haz la transferencia en la cuenta bancaria del colegio. Y bueno, como muchos contadores desconocen o pasan por alto los principios de contabilidad generalmente aceptados, pasan por alto las normas contables, las normas tributarias, y bueno, los registran como tal. Ese gasto que primeramente contraviene principios contables. El principio de ente ha sido vulnerado con esa operación o transacción. En lo que es la parte tributaria, un gasto no vinculado con la actividad económica. Eso es relacionado en la liquidación del impuesto al valor agregado, en la liquidación sobre las utilidades de las empresas. Nos dice que los gastos solo serán deducibles si se encuentran, si han ayudado a generar renta gravada. Y de pronto lo estás registrando como parte del gasto, la colegiatura del hijo, cuyo efecto va a tener en el estado de resultados, y lo declaras como gasto deducible para el IVA. Entonces, es ahí donde radica la importancia de saber esta parte teórica de las obligaciones que tiene toda empresa o unidad económica. ¿No? Para muchos tal vez les parece, ¿no? Está mucha teoría que no vemos cómo se aplica o cuál es la razón de todos estos aspectos, pero hay quienes desconocen de toda esta parte, señores, y no la están cumpliendo, están entrando en contravención tributaria. Y de pronto, ¿qué es lo que pasa con los dueños de la empresa, el administrador, el gerente general? Señor, yo he contratado un contador para que me lleve bien la contabilidad. Se supone que él conoce qué factura tiene que ser registrado contablemente y qué factura no. Y para el colmo, y esto les comparto porque me ha tocado verlos, ¿no? Les dice al contador: si te he contratado para esta labor y tú no lo has hecho, ahora quien va a asumir responsabilidad va a ser tu persona. Tú vas a pagar. Porque se supone que tú conocías de estas obligaciones.
¿no? Había un casito, y esto les comparto, ¿no? Como parte de la experiencia, conversando con un colega de trabajo, y sucede que eh, un proveedor había venido a dejar a la empresa una factura por el equivalente de 1 millón de bolivianos, ¿no? Por insumos que ha vendido, muebles a nivel nacional y demás, ¿no? Y de pronto este proveedor se da cuenta que la factura no se encontraba detallada y que la empresa le había pedido una factura detallada. Esa factura había ingresado por secretaría, por el equivalente de 1 millón. La secretaria va y lo deja al contador. ¿Sí? Y pasa una semana, la empresa pide que le devuelvan la factura porque tenía que reemplazar esa factura. Esa factura, mientras estaba en una semana dentro de la unidad de contabilidad, ya había sido registrada en el libro de compras. ¿Ya? ¿Qué había hecho el contador? Le ha dado al asistente, el asistente lo ha metido, lo ha registrado en el registro de compras y bueno, lo dejó ahí. Después de una semana, que ya era otro periodo fiscal, estoy hablando, por decir, la factura ha ingresado en el mes de junio. El mes de julio, después de una semana, viene la empresa y le dice, necesito cambiar la factura. La voy a anular y le voy a emitir una nueva factura con un detalle específico. ¿Ya? Por los mismos bienes que han sido vendidos. Bueno, asistente contable no se percata, le entrega a la secretaria la factura y la empresa anula esa factura, se la lleva a la factura original y le cambia por una nueva factura. Le da una nueva factura con un nuevo periodo, mes de julio. Sin embargo, la anterior factura, la anulada, ya había sido registrada por la empresa, 1 millón de bolivianos. No se han percatado de que no tenían el respaldo de esa transacción. En su momento lo han registrado tributariamente en el registro de compras y contablemente también se encontraba registrado. Y no había el respaldo de la transacción o de la operación contable. ¿Cuál ha sido el efecto? Como la empresa proveedora estaba anulando, lo ha registrado como factura anulada en su registro de ventas. Y así como factura anulada, lo ha reportado ante Impuestos Nacionales. Impuestos Nacionales, en ese trabajo de control que tiene, realiza el cruce de información. Si esta factura ha sido anulada, según dice el proveedor, entonces, ¿por qué te estás tomando el crédito fiscal de 1 millón? No te corresponde. Primero, su tarea de control lo inicia con una orden de verificación. Verificación a esa factura. Le notifica Impuestos Nacionales a la empresa para que le presente esa factura, presente sus medios de pago, presente sus registros contables. La empresa no tenía la factura, tenía sus registros contables y lo que señalaba era que la factura había sido anulada y había sido
se había registrado otra operación con otro número de factura. No, pues, en el fondo estaba inflando su gasto. ¿Qué es lo que ha presumido Impuestos Nacionales? Has inflado tu gasto para no pagar impuestos. Ya es otro tema muy aparte revisar la conducta del contribuyente, si es que lo ha hecho intencionalmente o no lo ha hecho intencional. Esto de realizar operaciones de manera intencional ya puede conllevar a presumir una defraudación fiscal. El tema de defraudación también está tipificado en el Código Penal. Cada vez que hablemos con tipificaciones en el Código Penal, estamos refiriéndonos a la privación de libertad. Entonces, son temas bastante delicados, ¿no? Entonces, ya es otro tema revisar, analizar si ha habido intencionalidad o no. Aparentemente, no ha habido intencionalidad de defraudar al Estado. ¿Ha habido un error humano? Sí, que tanto el asistente, la secretaria y el contador deberían haber anulado ese registro contable de esa factura, porque no tenían la factura de respaldo a la operación contable. Deberían haber anulado en sus registros de compras, pero no lo han hecho. ¿Qué es lo que ha hecho la empresa internamente? Porque ante Impuestos Nacionales, como empresa, eres uno solo. Si Impuestos Nacionales te ha determinado adeudo tributario por una factura que no tienes el respaldo del original, entonces, como empresa, tú tienes que asumir esa responsabilidad. Si no la tienes, no tienes otra más que pagar ese adeudo tributario. Si tienes la factura y puedes demostrar sus medios fehacientes de pago, si tienes el respaldo de que la transacción ha sido efectivamente realizada, entonces puedes librarte de ese proceso de verificación. Puedes respaldar o descargar ese proceso que te han iniciado. Pero si no tienes esos elementos de prueba, no hay dónde. Bueno, ¿qué hizo la empresa? Ya, bueno, no tenía el documento de respaldo a la transacción, se ha cometido un error, sí, la empresa asume la responsabilidad. Internamente, ¿qué es lo que ha hecho la empresa internamente? Ya, a ver, ¿quiénes han cometido el error? La secretaria, el contador y el asistente. Los tres han cometido el error de no anular la transacción y de no anular los registros contables. Tampoco han anulado el registro de compras, deberían haberlo hecho. Como los tres son responsables, los tres van a pagar el adeudo tributario, pero lo van a hacer a través de la empresa. La empresa, para no entrarse en conflicto con impuestos, paga el 100% de la deuda y los empleados van a ir pagando mensualmente, van a sufrir un descuento de sus haberes que va a resarcir ese daño causado a la empresa. Imagínense cuántos años tienen que trabajar esos señores para resarcir ese daño económico a la empresa. ¿No? Por eso es que les comento estas experiencias para que puedan tomar conciencia del grado de responsabilidad de realizar el trabajo de registros contables de forma adecuada, consciente y considerando estos aspectos, ¿no?
Dentro de ese conversatorio del cual había participado y les estuve comentando al principio, se comentaba el tema de, primero, ¿no?, si realmente nosotros hacemos la contabilidad con fines tributarios. Y es ahí donde nosotros, como contadores, es eso lo que deberíamos hacer. ¿Hacer la contabilidad solo con fines tributarios o no? Obviamente, las opiniones variaban. No debería ser con fines tributarios, no trabajamos para impuestos, pero es, en esencia, quien más controla las operaciones de las empresas. Teníamos un expositor de la ciudad de Cochabamba que nos decía, no señores, aquí en Cochabamba no nos queda otra porque nuestras empresas buscan no tener conflictos con impuestos nacionales, así que preparamos nuestra contabilidad con fines tributarios. Bueno, no debería ser así porque la contabilidad debería ser un instrumento para poder guiar a los dueños de las empresas, ¿no?, y que ellos puedan tomar decisiones en base a esa información que se genera en la contabilidad. Nosotros podemos hacer maravillas con la contabilidad. A través de un cuadro estadístico podemos ya estimar cuál va a ser el comportamiento de la empresa en la gestión 2025. Vamos a tener un crecimiento en nuestros ingresos que va a estar relacionado, va a guardar relación con el crecimiento en las utilidades o no. ¿Qué tal si tenemos un crecimiento mínimo en los ingresos y de pronto tenemos un crecimiento abismal en los gastos? Entonces, es oportuno que esta información nos sirva para tomar medidas para regular los gastos. No se olviden que las empresas, tenemos las empresas con fines de lucro y las empresas sin fines de lucro. Gran parte de las empresas sobre las cuales nosotros realizamos o prestamos nuestros servicios de contabilidad son las empresas con fines de lucro. ¿Qué esperan? Ganar. Día, mes o año que pasa, quiero tener más utilidad. Con esta información contable, nosotros ya podemos estimar cuál va a ser su ganancia por cada gestión. Podemos proyectar ingresos y gastos hasta la gestión 2030 y ver cuánto ha crecido la empresa, ¿no? Utilizando herramientas de costos, podemos establecer un punto de equilibrio. ¿Cuál es el límite de nuestras ventas para obtener nuestro mejor rendimiento? No vaya a ser que nos ocurra lo que le ha pasado en algún momento a la cascada, ¿no? La cascada comenzó a crecer cada vez, nuevos productos que vender, ¿no?, y andaba creciendo. Pero de la misma forma andaba creciendo mucho más sus gastos. A través de esa información que se genera en la contabilidad, el analista de costos ha podido establecer que su utilidad no estaba creciendo de la misma forma o en la proporción en que crecían sus ingresos. De en vano no le servía de mucho vender 500,000 unidades de sus productos y obtener la misma utilidad que vender 400,000.
¿cierto? Entonces, es ahí donde nos ponemos a reflexionar, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer con la contabilidad? ¿Cuánto podemos aportar con esta información que tenemos en la contabilidad para mejorar los ingresos y las utilidades de los dueños de los socios? ¿Cuál va a ser su proyección hacia el futuro? ¿Sí? Bueno, creo que hemos visto aspectos importantes sobre el efecto de llevar a cabo una adecuada contabilidad, registrar correctamente los ingresos, los gastos, ¿no? Ya para el retorno de el retorno de nuestro break, vamos a realizar algunas operaciones contables, las vamos a registrar inicialmente en una tabla Excel. Obviamente ya sabemos que tenemos instrumentos informáticos. Si tienen a disposición, pueden habilitar un usuario y contraseña específico para acompañar el registro contable en sistemas informáticos específicos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomarnos un break de 20 minutos y a las 17:20 volvemos. ¿Están de acuerdo? Sí, gracias, licenciado. Perfecto.
financieras. ¿Ya? Vamos a hacer el análisis de sus registros, pero antes vamos a analizar nuestro balance inicial. Tenemos un balance inicial en el cual contamos con inventario de mercaderías. ¿Ya? Inicialmente, nuestra empresa creada se va a dedicar a la venta de televisores. Tenemos un inventario de mercadería de 20,000 bolivianos. Primero, al momento de la compra de este inventario de mercaderías, la empresa no contaba con NIT. ¿Qué significa? Que al no tener un NIT, no ha podido registrar este inventario de mercaderías con un crédito fiscal. Por tanto, el total del costo de la mercadería tiene que ingresar al CARDEX de inventario al 100%. ¿Ya? Vamos a tener nuestro CARDEX de inventario. Nuestro CARDEX de inventario necesitamos primero fecha, detalle para saber si es ingreso o salida. Tenemos que tener la cantidad, entrada, salida, saldo y bolivianos. Entrada, salida, saldo y por último nuestro precio unitario. ¿De acuerdo? Bueno, habíamos indicado o tenemos nuestro CARDEX de inventario. En el balance inicial, nueva vista. Entonces, fecha. Dame un segundito. Bueno, tenemos nuestra primera transacción del balance de apertura y acá tenemos nuestro CARDEX de inventario del 2023.
Estamos haciendo operaciones de la gestión 2023 con el propósito de llegar al 31 de diciembre y culminar con la determinación de un estado de resultados en el cual vamos a poder liquidar el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Entonces, vamos a trabajar sobre los últimos periodos y realizando operaciones, todas las operaciones económicas que habitualmente una empresa comercial lleva, ¿no? Una vez que tengamos las operaciones al 31 de diciembre, que va a ir acompañado la parte contable con la liquidación de los impuestos, esta información la vamos a utilizar para realizar un análisis dentro de una auditoría externa, ¿no? Ya para las últimas 2 sesiones vamos a hacer el análisis de la auditoría externa y incluida la auditoría tributaria, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de tener unos estados financieros por la gestión 2023. En el detalle tenemos inventario inicial. Las cantidades, cada televisor va a valer a 1,000 bolivianos. Entonces aquí vamos a tener cantidad 20, salida 0. El saldo va a ser la sumatoria 20 menos las salidas. La entrada en bolivianos, 20,000. Salidas, no va a haber 0. Y el saldo, más y menos. Ahora, en cuanto al precio unitario, sabemos que el precio unitario va a dividir, ¿no?, la cantidad en bolivianos, lo que tenemos como saldo en bolivianos, dividido entre el saldo que tenemos, 1,000 bolivianos. Cada televisor nos cuesta 1,000 bolivianos. Vamos a resaltar esta parte de nuestro Cardex. Dentro de nuestra primera operación que tenemos, se ha realizado la compra de 10 televisores a un precio unitario de 1,149,94 o con 1,149,40. Vamos a utilizar una nueva hoja para realizar el primer registro contable de nuestra operación, el 10 de octubre del 23. Entonces nos vamos. El 10 de octubre. Liz, bueno, buenas tardes. No sé si le podría ampliar la pantalla del Excel, por favor. Ya. La vamos a ampliar. Aquí está. Del registro contable. Se ve en pantalla, ¿verdad? Sí, está bien, Liz. Perfecto. Entonces vamos a realizar este registro contable. Saben que la contabilidad es todo mecánico. Incluso existe la sugerencia, ¿no?, dentro de este conversatorio, ¿cuánto nos va a reemplazar una inteligencia artificial, una IA, para la elaboración de registros contables?
¿no? Y es ahí donde ya un profesional del área contable dice, ¿no? Una IA no te va a poder hacer el análisis, ¿no? En nuestro caso, dentro de estas operaciones que ustedes están revisando y viendo, tenemos operaciones que tienen un efecto tributario. ¿Ya? Llegaremos a esa parte y ahí lo vamos a debatir ampliamente. Entonces, nuestra primera operación del 10 de octubre nos dice que compra 10 televisores a un precio de 1,149. Entonces, ¿qué nos va a afectar? Va a ser una compra con caja, ¿cierto? Inventario de mercadería. Nos va a afectar el crédito fiscal IVA y todo va a salir de caja. Entonces, tenemos un inventario de la caja que sale por las 10 unidades más los 10 por 1149.40. Crédito fiscal va a ser más el importe multiplicado por 0.13. 24,22 y vamos a tener en el inventario de mercadería $9,999,78. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que debemos registrar para nuestro cartes de inventario? 9,999,78. Vámonos a nuestro cartes de inventario. Operación del 10 de octubre. El concepto va a ser compra. Entrada, los 10. Nuestra salida no existe, 0. Nuestro saldo, utilizando la fórmula, va a ser el saldo más los 10 y menos lo que vayamos a obtener de salida, ¿cierto? 30. Esta misma fórmula nos va a servir para el saldo en bolivianos. Vamos a tener una entrada de 9,999,78 y el saldo de 0. Y aquí nuestro precio unitario va a variar un poco. Vamos a agarrarnos 1, 2, 3, 4, 5 decimales. Ya. O está todo clarito. Y acá no se olviden colocar la glosa. Cuando nosotros presentamos cuando presentamos el formulario 605 referido al balance general, los estados financieros ante impuestos nacionales, ¿no? Nos despliega una pregunta, ¿no? ¿Qué sistema contable utiliza la empresa? Y dependiendo del sistema contable que utilicemos, porque también el Excel llega a ser un instrumento para elaborar la contabilidad de la empresa. Entonces, es totalmente válido señalar si hemos utilizado un Excel o algún registro contable específico.
El Excel es una herramienta poderosa. No hay que menospreciar todas las virtudes y facultades que tiene el Excel. Con este primer asiento, ¿tenemos alguna pregunta o duda? Ninguna, ¿verdad? Tenemos una segunda operación. Nos dice que el dueño de empresa nos pide registrar contablemente el 15 de octubre. Nos pide registrar como parte del gasto el pago de pensiones. ¿Qué opinión les merece esta operación o transacción? Si nosotros fuéramos una IA, ¿qué es lo que hacemos? A ver, 15. Una IA. Una cuenta que puede ser gastos varios. Podemos emplear, y aquí viene nuestro conflicto, ¿no? Crédito fiscal IVA y acá. ¿Qué opinión les merece? ¿Ninguna? ¿Están todos de acuerdo con...? Licenciado, disculpe, es pensiones de Escolares. universidad, escolares. No correspondería registrar, ¿no? A no ser de que se tenga que llevar como si fuese un anticipo de sueldo para el director o para el que está solicitando, ¿no? Ya. Pero, ¿qué tal? No sé si... acuérdense de esa frase dicha por algún político, ¿no? Métele nomás. En caso la meteríamos, Lice, no estaríamos respetando el principio del ente. Ya, correcto. Pero ahora, si el dueño te da una instrucción, ¿qué haces? Porque te la estás jugando. Claro, siempre es bueno dar conocimiento al propietario, ¿no?, de la situación y cuáles van a ser las consecuencias si se realiza el registro, porque es un gasto no deducible en este caso porque no corresponde al rubro de la empresa. Correcto. En esos casos, lo que tal vez les recomendaría de forma personal es que puedan elaborar un informe, ¿no? Informe contable, ¿no? Y en este informe dar a conocer al propietario acerca de operaciones registradas que no van a tener un efecto tributario principalmente, ¿no? Entonces, alguien, ¿no?, dentro de alguno de los cursos que había pasado decía, ¿no?, lo que es la contabilidad, puedes hacer dibujo libre con la contabilidad, ¿no? Registrar, deshacer, todo. Pero para efectos tributarios, tienes que realizar los ajustes necesarios. Me ha parecido muy buena la
sugerencia de parte de la compañera acerca de poder registrar esa operación con efecto a anticipo de sueldos. Entonces, interesante. En muchas ocasiones los dueños de empresa o gerentes no nos van a aceptar esa situación, van a querer ver su sueldo porque han brindado, han prestado sus servicios. No van a querer admitir que parte de eso se va para el gasto personal. Son situaciones, hay veces que nos ponen en una encrucijada entre realizar aquello y que sea aceptado, ¿no? Ojo que tiene que ser aceptado ese anticipo por el gerente, ¿no? Solo para efectos didácticos vamos a asumir de que este gasto lo va a asumir la empresa. Y acuérdense, su efecto, sé que esto tiene un efecto al estado de resultados, esto tiene un efecto al balance general y cuenta del balance también. Tenemos el inventario, balance general, con efecto al activo. Lo mismo que el crédito fiscal y caja también. ¿Verdad? Estado de resultados, no hay donde perderse. Esto también va a cuenta del activo. ¿Sí estás en clases? Entonces, lo que sí no corresponde, y esto debemos tener cuidado, es que no vamos a tomarnos el crédito fiscal, señores. Pues nacionales sobre estos temas no se los recomiendo a nadie. Evítense lo más posible. Quiten, ¿no? Acuérdense que todas las operaciones que nosotros llevemos a cabo contablemente tienen su efecto tributario. Esta va a ir para el registro de compras, ¿cierto? Vamos a poder registrar en el registro de compras y tomarnos el crédito fiscal, si nos corresponde, se encuentra vinculada con la actividad y al mismo tiempo esto va a tener su efecto como gasto, o bueno, no como gasto, sino nos va a traer como efecto en el costo de ventas. Cuando vayamos a realizar una venta, vamos a podernos tomar como gasto deducible cuando vaya al estado de resultados como costo de ventas. Sin embargo, este gasto, varios que sabemos que corresponde a pago de pensiones y demás, va a constituir un gasto no deducible para el IVA, ¿cierto? Entonces, cuando hagamos la liquidación del IVA, vamos a tener ese efecto. Ya tenemos nuestro primer y segundo asiento. Vámonos al tercer asiento. Tenemos una transacción llevada a cabo el 20 de octubre. Paga a un pintor por servicios, ¿no?, de pintado de fachada por bolivianos 3.000. ...20 de octubre... vamos a tener una cuenta de gastos... que puede ser también un gasto varios... por 3.000. 3.000 es lo que sí o sí va a salir de caja, ¿no? Y a esto glosa por pago a persona natural sin factura
por pintado de fachada. ¿Sí? ¿Qué opinión les merece este registro contable? ¿Les parece que está bien? ¿Ninguna? Bueno, aquí debemos considerar dos aspectos, que estamos realizando un pago a una persona natural. Cuando nosotros realizamos pagos a personas naturales y no tenemos el respaldo de la factura, nosotros debemos aplicar retenciones. Por temas de servicios, aplicamos retenciones del RCIVA, el 13%, y retenciones del IT del 3%. Y aquí es algo interesante que vamos a repasar. ¿De acuerdo? Acá. Vamos a tener retenciones RCIVA a pagar. IT a pagar. ¿Sí? De 3.000 bolivianos. ¿Cuánto debemos pagar por concepto del RCIVA? El 13%. Por punto más las retenciones del IT por 0.03%. Y la diferencia es lo que va a caja. Ay, estamos algo. Con algo mal estamos. Claro. ¿Están de acuerdo? Por si acaso, estas retenciones por pagar ya son cuentas del balance, pero como cuenta del pasivo. Retenciones RCIVA, retenciones IT y esta cuentas del balance como cuenta del activo, la caja. ¿De acuerdo? Y esto, las retenciones RCIVA se paga en el formulario 604. Ya la próxima semana vamos a llenar los formularios. El efecto de estas operaciones, transacciones que estamos realizando,
las vamos a llenar. Y si alguien ya tiene esa posibilidad de llenarlo y lo trae para cotejarlo la siguiente semana, mejor. Retenciones del IT, formulario 410. ¿Ya? Y tenemos la cuenta del activo. Ahora, aquí me permito formularles la siguiente pregunta. Cuando tenemos pagos a personas naturales y tú le dices, ¿no? Señor, no te voy a poder pagar 3.000 bolivianos. Yo contablemente lo estoy registrando los 3.000 bolivianos porque es lo que va a salir al final. Por un lado, efectivamente de caja va a salir 2.520. ¿Qué significa? Que al pintor le voy a pagar 2.520 y por aplicación de la normativa tributaria tengo que aplicarles retenciones del 13% de 3.000 bolivianos, 390 tengo que retenerle. Y también tengo que retenerle 90 bolivianos por concepto del IT. ¿Ya? Si tú le dices a una persona natural que no tiene conocimiento de la parte impositiva, no te va a aceptar. ¿Cierto o no es cierto? Este señor va a querer ver sus 3.000 bolivianos que se le pague, va a pedir que se le pague esos 3.000 bolivianos. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, bajo este antecedente, ¿qué es lo que acontece en las empresas? ¿Qué es lo que hacen las empresas? Realizan el siguiente registro contable. Vamos a hacerlo acácito. Aplican el Grosinap. Vamos a usar casi las mismas cuentas. Solo vámonos a las cuentas. Y aquí vamos a hacer un análisis bastante interesante. ¿De acuerdo? Te piden o registran el RC-IVA, vas a pagar los 3.000 bolivianos, ¿no? Y aplicas el Grosinap. A esos 3.000, y esto es una fórmula que se usa, ¿no? Más 3.000 dividido entre 0.84%. En realidad, lo que va a gastar la empresa es 3.571,43. De 3.571,43 sacamos más este importe por 0.13 y más este importe por 0.03 y la sumatoria de ambos nos da 571,42. ¿Qué significa? Que va a ir como parte del gasto. Los 3.464.40
29 y 107,14. Lo que quiero que noten es que aplicando Gross-INAP, vamos a verificar primero que nuestra sumatoria nos dé que esté cuadrando nuestro registro contable. Ambos cuadran. Estamos bien. Quiero que noten que acá estamos registrando como parte del gasto las retenciones. ¿Sí? Y estas retenciones, esto sí va a ser gasto deducible para el IVA. Sin embargo, este sí va a ser gasto deducible. Pero esto ya no, estos otros no van a ser gastos deducibles para el IVA. Este es el efecto de aplicar retenciones, de llevar el gasto, de aplicar o de llevar estas retenciones como parte del gasto. Y es aquí donde nosotros mostramos que hemos aplicado Gross-INAP. Hacer esta operación es hacer Gross-INAP. Y contablemente se ve reflejado cuando llevamos como parte del gasto las retenciones. Y aquí al albañil, obviamente le vamos a pagar sus 3,000 bolivianos, ¿no? Y como gasto va a ir los 3,000. Sin embargo, esta otra parte, como es un impuesto de un tercero, se convierte en un gasto no deducible. Y este impuesto, por ser del albañil, ese impuesto que debió haber pagado, es que el Estado no nos acepta como gasto deducible. A este respecto, ya existen unos recursos jerárquicos emitidos por la Autoridad de Impugnación Tributaria, donde en una fiscalización, ¿no?, la empresa se había tomado esto como gasto deducible, y en la fiscalización hicieron notar de que este es un impuesto de un tercero y la empresa ha aplicado Gross-INAP para llegar a estos importes. Por tanto, esto se convierte en gasto no deducible para el IVA. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión, recomendación. Señores, siempre que apliquen retenciones, aplíquenlo y háganlo de esta forma, ¿ya?, para no entrar en conflictos con la administración tributaria. No muestren que hayan aplicado Gross-INAP. Si ustedes muestran que han aplicado Gross-INAP, entonces el asiento contable debería ser de esta forma y ese gasto sería no deducible para el IVA. Si ustedes quisieran hacerlo acá como sin mostrar la aplicación del Gross-INAP, deberían aplicar de la siguiente forma. Acá colocar 3,571,43 y que todo se calcule automáticamente. Esto es lo que debería mostrarse para hacer el 100% como gasto deducible para el IVA. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta o comentario al respecto? Ninguna, ¿verdad? Esta partecita la vamos a dejar para que ustedes puedan analizar, a ver el efecto o el registro que se realiza, ¿de acuerdo? Vámonos a la siguiente transacción.
nos dice que hemos comprado material de escritorio sin factura por bolivianos 500, el 25. Oye. Material de escritorio. Y esto nos dice que es sin factura. Nos hemos ido al mercado negro y no hemos comprado el material de escritorio con factura. Entonces, material de escritorio, ¿qué significa? Que también vamos a aplicar retenciones. Solo que en este caso las retenciones ya no van a ser del 13%. ¿Okay? Vamos a tener, siempre que realizamos compra de bienes, aplicamos retenciones por el IVA. Y esto, por si acaso, está vigente desde la gestión 2023. Antes, nosotros realizábamos retenciones, ¿no? Antes de la gestión 2023, aquí aplicábamos retenciones del IVA por tema de servicios. Y la alícuota era 12.5. ¿No? Sin embargo, este hecho ha cambiado. A partir de enero del 2023, cuando compramos un servicio de una persona, debemos aplicar las retenciones del RCIVA y no del IVA por concepto de servicios. Algo que no sucede con las retenciones por compra de bienes. Estas retenciones por compra de bienes se mantienen. Las alícuotas son el 5% y el 3%. Vamos a suponer que nos dice que hemos llevado a cabo de 500 bolivianos. Para calcular sobre 500 bolivianos, ¿no? Y hacer esta misma operación de acá, correspondería a realizar de la siguiente forma. Más 500 dividido entre 0.92. Este 92 viene de restar, ¿no? El 5%, o sea, de 1, vamos a restar, más 1 menos el 5%, 0.05, y menos el 0.03% del IT. El 5% son retenciones del IT y el 3% retenciones del IT, del IVA y del IT. Y aquí venimos con el 0.92%. ¿Y por qué decimos que las retenciones de 0.5% corresponden al IVA? ¿Quién puede darnos una pauta de este hecho? ¿Por qué aplicamos un 5% por las retenciones del IVA, compra de bienes? Y ahí lo ponemos en signo de interrogación.
¿Qué tal? ¿Alguien en clase puede indicar por qué aplicamos retenciones o de dónde sale el 5%? Ya, estas retenciones del 5% vienen, ¿no? Ingresos de servicios. Un ingreso por servicios, el Estado presume que de 100% que te pagan, el 50% es costo. ¿Ya? Aquí 50. El otro 50% es utilidad de un servicio que prestas la mitad es utilidad y la mitad es costo. No, estamos mal. Esto es en caso de servicio. En caso de compra de bienes. En caso de servicios ya dijimos la aplicación del RSI. Esto es por la compra de bienes. Un 80% el Estado presume que es costo. Y un 20% es utilidad. Y aquí vamos. De 100, 80 es costo, 20 es utilidad. A esos 20 aplicamos la alícuota del IUE, un 25%. Y si aplicamos más a este 20 por 0.25, nos da el 5%. En base a esta presunción es que aplicamos el 5% de retención cuando compramos bienes. ¿Ya? Entonces, tenemos un 5% de las retenciones del IUE por compra de bienes y vamos a tener retenciones del IT del 3% en tema de bienes. $3, ¿de acuerdo? La sumatoria, 8%. ¿Sí? Ahora, si aplicamos la misma lógica que habíamos hecho a la compra de servicios por el pintado, ¿no? Significa que nuestro material de escritorio nos costaría 543.48. Redondeado el importe, ¿no? Este importe redondeado. Y por tema de compra de retenciones IUE, ya dijimos que es el 0.05, el 0.3 se mantiene. Y el neto a pagar es el 500. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Se entiende todo lo que estamos viendo? Sí, Licen, todo claro. Ya, gracias por responder.
Aquí hemos llegado al registro contable del día 21. El día 21. ¿Ya? Ahora, vamos a realizar otro asiento contable para el día 25 de octubre. El 25 de octubre la empresa vende 5 televisores. ¿Ya? Y pretende obtener un rendimiento del 25% sobre el costo. ¿Ya? ¿Qué significa? La empresa a la empresa le ha costado 999 y 1,000 bolivianos en el otro caso, comprar o tener en sus almacenes 30 televisores. ¿Ya? Pero ahora lo que quiere es obtener un 25% de utilidad. Permítame un segundito. No. Pregunta. ¿Cómo sugieren que hagamos el cálculo del precio de venta, a sabiendas de que el dueño quiere obtener un 25% sobre el costo, un 25% de rendimiento? ¿Qué debiera hacer? Tenemos que aplicar el gross INAP, pero para los impuestos. Aquí vamos a completar este asiento con su glosa. Por compra de material de escritorio sin factura. Y aquí vámonos con esto al 25. Entonces, cada vez que vayamos a realizar ventas, nuestro análisis, balance como gasto, el activo, todo vamos a usar cuentas de la misma forma. ¿Ya?
Ahora, por la venta va a ingresar dinero en nuestra caja. Se va a generar, vamos a estrenar nuestra cuenta de ventas. Vamos a generarnos un débito fiscal, IVA, débito fiscal, IVA, y alternativamente al mismo día vamos a ligarlo con nuestra cuenta de gastos del IT y como parte del pasivo el IT por pagar. Nuestros asientos contables ahora debemos llenar. Y nuestro reto es determinar o cuantificar cuánto es lo que vamos a aplicar, cuánto vamos a registrar en cada cuenta, ¿no? El costo sobre el cual tiene nuestra empresa, que está en nuestro cargas de inventario, 9.009. Tenemos nuestro precio unitario promedio, $999,99, ¿cierto? Tenemos al precio de $999,99 debemos adicionar un 0.25% y vamos a tener 1.024. No, esto tendría que ser no, multiplicar más esto y por 0.25, 249,99. Y si nosotros quisiéramos adicionar a este importe, cambiamos esto y colocamos 1.25. ¿Sí? 1.249. A 1.249 tendríamos que aplicar las alícuotas, las tasas nominales del IVA. ¿Y de dónde sacamos la tasa nominal del IVA? Más el 13% que representa el IVA dividido entre el 13% menos el 1% nos da el 87%. Para el caso del IT, el 3% dividido entre el 97% y nos da la tasa nominal, la tasa... Problema de formato. 3 dividido entre 97. La sumatoria de ambos nos representa un 18.03. Ahora, si a estos 18.9303
Esta sería el 19.19 o el 19% la sumatoria de ambos impuestos, tanto del IVA como del IT, refiriéndonos a un 16%. ¿Ya? Al precio que hemos hallado, de 1.249, tendríamos que multiplicar en esta casilla más esto por la alícuota conjunta de ambos impuestos y multiplicado. Y a esto unos 19.47. 1.488.080 llega a ser lo que tendríamos que vender por cada equipo. ¿Cuántos equipos dijimos que íbamos a vender? 5 equipos, ¿verdad? 5 televisores. Entonces acá tenemos 5 más por esto y todo esto redondeado a 2 decimales. Y tenemos, por un lado, el precio unitario de cada equipo más dividido entre 5 va a ser de 1.488.08. Ventas. ¿Qué significa? Que si queremos obtener un 25% al costo total, debemos sumar los impuestos para obtener nuestro precio de venta. Nuestro precio de venta unitario sería 1.488.080, que multiplicado por las 5 unidades, por los 5 televisores que vamos a vender, nos da 7.440.40. Caja va a entrar 7.440.40. Ventas, vamos a tener el 87% más esto por 0.87, y en este otro caso vamos a tener el débito fiscal más por 0.13. ¿Ya? Ahora tenemos que verificar nuestras sumas. Sumatoria y sumatoria. Cuadra. ¿Ya? Eso en cuanto al débito fiscal, ya tenemos el 13%. Ahora vamos a calcular el IT.